Mis hermanos, Dios me los bendiga. Tengan un feliz sábado. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido poder estar aquí con ustedes. Ya tenía varios días de no estar acá. Así que gracias a los ancianos también que me invitaron. Los hermanos que me conocen saben de que me gusta estudiar la Biblia. Así que espero que hayan traído sus Biblias porque vamos a estudiarla. ¿Cuántos han traído la Biblia? La palabra de Dios es cortante y algunas veces, hermanos, decir la verdad ofende. El tema que vamos a estudiar lo voy a presentar desde lo más profundo de mi corazón. Vamos a dejar que la Biblia y el espíritu de profecía hable. Tengo entendido que estamos en una iglesia adventista. Ok, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el dirigente de este estudio. ¿Qué les parece si venimos de rodillas nuevamente? Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos por esta bella oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Bendice a tu siervo y bendice a tu pueblo para que podamos aceptar con gozo y alegría este mensaje y que podamos obedecerlo. Te pedimos, Señor, de que nos guíes a toda verdad a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Necesito que se concentren porque el tema que vamos a estudiar es sólido. Así que necesito que estemos atentos. Hay un principio para poder entender la Biblia y es que la historia se repite. Lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir. Esto dice Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9, noten cómo dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo de ¿qué? Del sol. O sea, la historia se repite de generación en generación. O sea, que los errores que cometió Israel en el pasado los volvemos ¿qué? A cometer nosotros. Porque la historia se repite. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice San Pablo: porque las cosas que se escribieron antes, noten, en el pasado, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, aquello que pasó en el pasado es ¿para qué? Para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ok. Si entendemos eso, vamos a comprender lo siguiente. Hermanos, es terrible lo que estaba pasando en los días del profeta Isaías. Es terrible y lamentable lo que estaba pasando en los tiempos del profeta Isaías. ¿Saben cómo estaba el pueblo? En una feroz apostasía. ¿Sabe qué es apostasía, hermano? La palabra apostasía significa abandonar la fe, darle la espalda a la verdad, negar la verdad, pisotear la verdad. Eso significa apostasía. O sea, que un apóstata no le podemos llamar a un católico o a un protestante en sí, aunque Elena de White usa el término protestantismo apóstata, pero el término apóstata se aplica a aquellos que estuvieron una vez en la verdad y la abandonaron. Por ejemplo, si yo en algún momento de la historia llego a cambiar el mensaje
y predico otros errores, ¿cómo dirán ustedes? El hermano Rafael Díaz cayó ¿qué? En apostasía. Un apóstata no es un mundano, sino que un apóstata es aquel que estuvo en la verdad, conoció la verdad y la abandonó y le dio la espalda. Ese es un apóstata. En los tiempos de Isaías era terrible lo que estaba pasando. Yo quiero, hermanos, que se agarren de sus sillas porque no quiero que se vayan a caer, porque lo que viene es terrible. Isaías capítulo 1, versículo 13 al 14. Noten cómo estaba el pueblo de corrompido. Estaba tan ciego que no podía ver su situación. Isaías capítulo 1, versículo 13 al 14. No me traigáis más vana ofrenda. Noten cómo inicia el versículo. No me traigáis más vana ofrenda, dice Dios. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Hermanos, ¿están leyendo conmigo el versículo? Dios está diciendo: aborrezco sus asambleas, aborrezco su luna nueva, aborrezco sus fiestas solemnes, aborrezco sus lunas nuevas, aborrezco sus días de reposo. Este versículo lo han usado los protestantes y católicos para decir de que Dios aborrece el guardar el sábado. Pero este versículo tiene su contexto. ¿Por qué Dios está aborreciendo las fiestas solemnes y las reuniones de Israel? Este versículo tiene su contexto y ¿saben cuál es? El pueblo de Israel, escuchen hermanos, ¿están atentos a lo que voy a decir? El pueblo de Israel, el pueblo profeso de Dios, estaban en una tremenda apostasía. ¿Y qué estaban haciendo al mismo tiempo? Profesando guardar las fiestas y reuniéndose en sábado. O sea que, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban viviendo doble ¿qué? Vida. Eran apóstatas y los sábados ¿cómo aparecían? Reuniéndose. Y Dios dice: esas reuniones las aborrezco. ¿Por qué razón, hermano? Porque si nosotros somos mundanos, aunque nos congreguemos todos los sábados, para Dios ese tipo de adoración es abominación. Esto es terrible, hermano. Saben de que la neutralidad Dios la aborrece. Ser neutral. Dios aborrece que seamos mediocres. ¿Saben por qué Dios quiere vomitar a los laodicenses? Porque son ¿qué? Tibios. Y para que exista agua tibia, ¿qué tiene que haber? ¿Parte de qué? De agua caliente y agua ¿qué? Fría. Note cómo estaba el pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4. Ese es el contexto. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4. Al parecer Dios está disgustado. Oíd cielos y escuchad tu tierra. Noten que aquí nos está poniendo como testigo Dios. Oíd cielos y escuchad tu tierra. Porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y noten que somos peor que el buey. Somos peor que las bestias brutas. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero ¿qué dice? Israel ¿qué? No entiende. O sea que los animales en este caso eran más inteligentes que el pueblo de Israel. Mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Noten esa apostasía, darle espalda a la verdad, volverse atrás. Noten que estaban depravados, estaban en apostasía. Dios aborrece
los términos medios. ¿Y saben cuál era lo más terrible de esta apostasía en los tiempos de Isaías? Que los que habían llevado la apostasía al pueblo eran los mismos líderes. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 1, versículo 10 al 12. Noten cómo Dios compara al liderazgo de Israel. Y quiero decirles algo, hermanos, y lo digo con respeto. Y estas cosas algunas veces los predicadores pensamos dos veces para decirlas, porque en la iglesia hay hermanos que son inmaduros espiritualmente y sacan de contexto las palabras y las malinterpretan. Por eso es que uno tiene que tener tacto en decir las cosas. Pero saben, hermanos, que siempre la apostasía, ¿por dónde ha iniciado? Hable, no tenga miedo. Por la cabeza, no por los dedos. La apostasía no inicia por los dedos, sino que inicia por la cabeza. Si no está escrito, no lo crea. ¿Estamos de acuerdo? Mire, hermano, un predicador puede subirse aquí con corbata, bien elegante, y puede hablar bien bonito, pero si no lo demuestra con la Biblia, no le crea. Isaías capítulo 1, versículos 10 al 12. Príncipes de Sodoma. ¿Cómo? Hermanos, ¿están leyendo conmigo? ¿Cómo Dios le está llamando a los líderes? Sodoma. ¿Qué es Sodoma? No, Babilonia es confusión. Sodoma significa inmoralidad. ¿Por qué Dios castigó o destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan por qué pecado? Lo que llenó la copa de iniquidad. Y los príncipes, líderes de Israel, ¿cómo estaban? Como Sodoma. Príncipes de Sodoma. Pero eran los líderes de Israel, pero Dios le está llamando príncipes de Sodoma. ¿Cómo le está llamando? Paganos. ¿Lo digo yo o la Biblia? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, pero Dios le está hablando a los israelitas, y noten cómo le está diciendo Gomorra. ¿Cómo estaba el pueblo? Como Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea que Dios aborrecía ese tipo de obediencia, porque ¿cómo estaba el pueblo? En rebelión, idéntico a Sodoma y Gomorra. Terrible, hermano. ¿Saben cuál? Cuando leí este texto me dio escalofrío, porque Dios se está comparando, noten, ni los compara con los egipcios, ni con los cananeos, sino que los compara con Sodoma y Gomorra, al pueblo de Israel y su mal liderazgo que había llevado al pueblo a la apostasía. Y ¿saben qué es lo peor? Esto es más terrible. El libro de Isaías capítulo 58 dice que eran tan hipócritas los israelitas que estaban aún ayunando. Pero ¿saben para qué ayunaban? Para contiendas y debaten. Hipócritas. Estaban ayunando, miren. Santitos, como que no pasaba nada, pero eran mundanos. Y Dios aborrece ese tipo de adoración, porque es una falsa adoración. Y Dios dice, eso es abominación. Y ¿saben algo interesante, hermano? ¿Por qué Israel estaba así? Saben de que toda apostasía inicia adentro del corazón. El problema del pecado y el problema de la apostasía es un problema espiritual interno que sale hacia afuera. La apostasía inicia adentro del corazón, sinónimo de mente. Noten cómo dice Isaías 29, versículo 3. En el mismo libro de Isaías, noten cómo Dios le dice al apóstata Israel. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: este pueblo me alaba con la boca
y me honran con sus labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Noten que esta es la actitud de un religioso. Un religioso es solamente fachada, porque su problema está interno. Su corazón está lejos de mí. Enseñando, noten que es lo que enseñaban. Ahí dice mandamientos de hombre. Su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les han sido enseñado. O sea que los israelitas estaban en apostasía, que aún estaban ¿qué? Practicando doctrinas y mandamientos de ¿qué? De hombre. Terrible. Ahora, ¿saben de qué? Yo les dije al principio que la historia se repite. Vez tras vez se vuelve a repetir la historia. ¿Saben que eso mismo estaba pasando con los fariseos en los tiempos de Cristo? Mire, hoy vamos a los tiempos de Cristo. Venimos desde los tiempos de Isaías, hoy venimos a los tiempos de Cristo. Los fariseos. Saben de que en los tiempos de Cristo habían más de 5 sectas o partidos sociales, pero los peores enemigos de Cristo eran los escribas y fariseos. Es interesante, hermanos, que ¿saben qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Cristo? Los fariseos profesaban ser pueblo de Dios, se jactaban de ser pueblo de Dios, decían ser hijos de Abraham, decían que ellos profesaban guardar el sábado, decían de que ellos profesaban guardar o practicar la reforma pro salud, eran aparentemente fieles en los diezmos y las ofrendas, pero eran como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro era ¿qué? Podredumbre. ¿Cuántos creen, hermanos, que los fariseos eran estrictos en aparentemente, noten, en aparentemente de guardar el sábado? Eran estrictos. Que dice la historia, y eso lo corrobora Flavio Josefo, que eran tan estrictos que los fariseos habían añadido al sábado más de 16 restricciones inventadas por ellos. Dice Flavio Josefo que los fariseos eran tan minuciosos en guardar el sábado que se volvieron extremistas. Dice la historia que para un fariseo era pecado escupir en el suelo, porque la saliva con la tierra se hacía lodo y eso era trabajo si se escupía en sábado. Dice la historia que los fariseos tenían que buscar una piedra para escupir. Era prohibido escupir en tierra para los fariseos. Dice que para los fariseos, si una gallina ponía huevo en sábado, era digno de matar a la gallina, porque la gallina estaba quebrantando el sábado. Eran tan extremistas que si una mujer se miraba una cana en sábado en el espejo y se la arrancaba, estaba quebrantando el sábado. Había un límite de pasos donde tenían que ellos caminar. Eran estrictos. ¿Cuántos creen que los fariseos también diezmaban? Eran estrictos. Dice que diezmaban ¿qué? La menta, el eneldo y el comino. Eran estrictos. ¿Cuántos creen que los fariseos comían chancho? ¿Verdad que los fariseos comían chancho? Aunque de alguna manera los fariseos respetaban ¿qué? Las leyes de salud. Eran estrictos. ¿Cuántos creen que los fariseos se congregaban en la sinagoga los sábados? Sí, se congregaban. Pero noten algo interesante. Noten cómo Cristo les dijo a los fariseos. Marcos 7, versículos 6 al 9. En los tiempos de Cristo, los fariseos estaban también en apostasía. El pueblo judío también estaba en apostasía. ¿Y sabe quiénes habían llevado al pueblo a la apostasía? ¿Sabe quiénes eran los cabecillas de esta apostasía? Los maestros de la ley. Dice el Espíritu de Profecía, escuchen, esto está en el libro Testimonio para los Ministros, dice, el pueblo apostató porque la nación judía creía ciegas lo que decían los maestros de la ley. Por eso es que la nación judía pereció. Noten cómo Cristo denunció a los fariseos.
Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. Saben de que aquí Cristo está citando lo mismo que dijo Isaías. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. Respondiendo, Él les dijo, noten, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Quién profetizó? Isaías. Aquí Cristo está citando Isaías 29:13. ¿Qué significa eso? Que la nación judía en los tiempos de Cristo, ¿cómo estaba? Igual como Israel en los tiempos de Isaías, en apostasía. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo los judíos y los fariseos? Aún seguían ¿qué? Profesando guardar el sábado, profesando guardar las fiestas solemnes. Eran tan estrictos en obedecer aparentemente esas leyes, pero para Cristo ¿cómo eran? Hipócritas. Y les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Hermanos, cuando el pueblo está en apostasía, ¿qué practica? La ley de Dios. ¿Qué es lo que practica? La evidencia que alguien está en apostasía, ¿qué practica? ¿Mandamientos de qué? Noten, esto es más terrible. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis ¿a qué? A las tradiciones. O sea, cuando el pueblo está en apostasía, ¿qué es lo que sigue? Hermano, hable. ¿Qué dice el texto? Sigue doctrinas y tradiciones de ¿qué? De hombre. Cuando el pueblo está bien con Dios, obedece ¿qué? La ley de Dios. Cuando el pueblo está en apostasía, sigue a hombres y sigue doctrinas y mandamientos de hombre y tradiciones de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? Explico. Saben que los fariseos, es terrible, hermanos. Los fariseos, saben de que Cristo les dijo a los fariseos en San Juan 8:44. Si ustedes leen el capítulo 8 de Juan, Cristo tuvo un altercado con los fariseos en todo el capítulo, y de paso siempre que Jesús se encontraba con los fariseos era para tener un altercado. Nunca Jesús tenía una conversación sana con los fariseos, porque los fariseos siempre buscaban a Cristo para tentarle y acusarle. Los peores enemigos de Cristo eran los fariseos. En San Juan capítulo 8, Cristo tuvo un altercado con los fariseos. Y es interesante que los fariseos están acusando a Cristo. Y dicen los fariseos allí, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. Insinuando de que Cristo sí era hijo de fornicación, porque se había regado un chisme en los tiempos de los fariseos de que eso era falso, de que Cristo había sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Los fariseos creían de que María era fornicaria. Al decir esa expresión, nosotros no somos hijos de fornicación, insinuando que Cristo era hijo de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero Cristo viene y les dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro ¿qué? ¿Padre qué? El diablo. Pero ¿cómo así? ¿Acaso no guardaban aparentemente el sábado? ¿Acaso no ellos profesaban ser el pueblo de Dios? Entonces, ¿qué pasó? Porque el problema de los fariseos era interno. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Noten qué interesante, hermano. Los fariseos eran tan extremistas que llegaron a poner en primer lugar las tradiciones de los hombres, y los mandamientos de Dios los pusieron a un lado. Explico de qué se trata acá.
Los fariseos llegaron hasta el punto de condenar las obras de misericordia. Los fariseos creían de que hacer milagros en sábado era pecado. Eran extremistas y fanáticos. El mandamiento no prohíbe hacer obras de misericordia. El mandamiento lo que prohíbe es hacer trabajo secular innecesario que podemos hacer los 6 días de la semana. El mandamiento no prohíbe hacer milagros o hacer el bien al prójimo. Pero para los fariseos hacer milagros era quebrantar el sábado. Y saben, hermanos, que los fariseos tenían una tradición absurda y extremista. La tradición, bueno, tenían muchas tradiciones, pero una de ellas, ¿saben cuál era? De que para que alguien comiese tenía que lavarse las manos y hacer una ceremonia. Esto está en Mateo 15 y Marcos 7. ¿De qué se trataba esta ceremonia? Los fariseos creían de que si alguien no hacía esa ceremonia, o sea, lavarse la mano ceremonialmente antes de comer, era estar en pecado, era estar inmundo. O sea, el tema no era aseo personal, sino que era una ceremonia, un rito que hacían los fariseos. Y si comía así sin la mano, sin lavarse ceremonialmente, estaba en pecado. Para los fariseos. Y saben que era tan estricto de que por casualidad llegó el almuerzo y no había agua para hacer ese rito. Dice, eso lo corrobora el comentario bíblico adventista y lo corrobora también Flavio Josefo. Iban a las tinajas a buscar agua y si no hallaban agua, ponían así la tinaja boca abajo para que saliera la última gota de la tinaja, y esa gota tenía que caer en la mano. Ahí estaban esperando que saliera esa gota. Si no había agua, tenían que ir a buscar la última gota de la tinaja. Y esa gota, cuando caía acá, como no había agua, tenía que hacer que esa gota bajara hasta este dedo, después al otro dedo, después al otro dedo y después al otro dedo. Pero que esa gota no fuese a pasar para acá, sino que de acá para acá. Noten qué hipócritas eran, porque tenían que practicar esa ceremonia antes de comer. Pero noten cómo estaban de endemoniados. A andar buscando a Cristo para tratar de matarlo en sábado no era pecado. Para ellos no era pecado. Pero hacer milagros en sábado sí era pecado. Pero andar buscando a alguien para matarlo en sábado no. Mire cómo estaban endemoniados. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Esto está pasando en sábado. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la seca a una mano. Y les echaban, noten, les echaban para ver si en el día de reposo sanaría, a fin de que poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de ¿qué? ¿Dónde está el problema de los fariseos? En el corazón. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Saben algo interesante, hermanos? Que los fariseos llegó un punto de que en lugar de enseñar la ley de Dios en las escuelas de los rabinos, enseñaban tradiciones y mandamientos de hombre. O sea que el pueblo judío en los tiempos de Cristo estaba en una completa apostasía. Se habían olvidado por completo de la ley de Dios. Exaltaban más las tradiciones de los hombres. Eran extremistas y fanáticos. Saben de que los fariseos tenían otra costumbre también. Y esto era más terrible. Los fariseos eran amantes al dinero. Había una orden de los fariseos de que si alguien tenía un corbán o una ofrenda para los padres,
para ayudar a los padres si un padre estaba en crisis económica, estaba pasando por hambre, y si esa ofrenda yo la tenía para darle a los padres, decían los fariseos, no, es mejor dar esa ofrenda para el templo, es más importante el templo que los padres, porque ellos agarraban esa ofrenda para sí mismos. A ellos no les importaba que la gente estuviese muriéndose de hambre, para ellos era más importante el dinero para el templo. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Voy a leerles algunas citas del Espíritu de Profecía para terminar. ¿Saben por qué los fariseos se enojaban con Cristo? ¿Saben cuál era el enojo de los fariseos? ¿Por qué se ponían rabiosos y buscaban cómo matarlo? Siempre que se encontraban con Cristo era para ponerle una trampa. Hacían preguntas tentadoras, no porque querían aprender, sino porque querían ponerle una trampa. ¿Cuál es el problema que tenían los fariseos contra Cristo? Sencillo. ¿Saben cuál es? Los fariseos odiaban a Cristo porque Cristo no aceptaba ¿el qué? Las doctrinas y tradiciones de hombres de los fariseos. Pregunto, hermanos, ¿cómo contestaba Cristo siempre que se encontraba con los fariseos? ¿Cómo contestaba? Escrito está. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo es que Cristo sabía de que eso estaba escrito para decir escrito está? ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía? Que desde la niñez María le enseñó la Biblia a Cristo. Cristo tenía la Biblia en la mente. Por eso es que siempre que hablaba con los fariseos o contestaba alguna pregunta decía escrito está, como dice la ley. Y saben de qué dice el Espíritu de Profecía, que en cierta ocasión Cristo se les perdió a José y María, aunque técnicamente no se perdió. Cristo estaba cumpliendo una misión del Padre, pero supongamos de que se les perdió a José y María. Después de algunos días hallaron al niño ¿qué? En el templo. ¿Hablando con quién? Con los rabinos. Los fariseos estaban rabiosos. ¿Saben por qué estaban rabiosos? En el Desahogo de la Gente hay un capítulo que se llama Días de Conflicto. Dice que los fariseos estaban tan rabiosos y enojados con el niño porque los fariseos no pudieron hacer de que Cristo pudiese aceptar las costumbres y tradiciones de hombre. Y ya les voy a leer la cita. Dice de que Cristo les preguntaba a los fariseos, denme en evidencia a donde las escrituras dicen de que yo debo de obedecer esas tradiciones y costumbres que ustedes hacen. Y eso los ponía rabiosos al no poder dar evidencia con un escrito está. Se ponían enojados al ver de que no podían convencer a un niño, al ver de que un niño era más sabio que ellos, se ponían rabiosos. Y dice la cita que les voy a leer, se la estoy resumiendo. Dice que llegó un punto donde los fariseos dijeron, ya no podemos con este niño, vamos a ir a quejarnos con sus padres. ¿Y saben cómo llegaron a decirle? Este niño es rebelde, este hijo que ustedes tienen es rebelde, es un disidente porque no acepta nuestras costumbres y tradiciones. Se lo voy a leer. ¿Tienen papel y lápiz para anotar? Deseado a toda la gente, página 64, párrafo 3. Deseado a toda la gente, página 64, párrafo 3. El capítulo se llama Días de Conflicto. Noten cómo se describe lo que está pasando acá. De manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba, porque era tan amable y discreto. O sea, Cristo era un niño que amable y discreto. Entonces los fariseos, al ver que este niño era amable, ¿qué es lo que dijeron? Este es fácil de ganarlo para nuestra religión. Vamos a hacer que fácilmente acepte nuestras costumbres y tradiciones. Pero note qué es lo que está pasando. Los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Noten qué es lo que le enseñaban a Cristo. A que Cristo aceptara sus costumbres y tradiciones.
Y noten que estas costumbres eran antiguas, que se habían transmitido desde los antiguos rabinos. Pero él pedía, noten el niño que es lo que decía, el niño, noten, hoy qué es lo que saben más los niños, sea sincero, hermano. Los niños de qué saben más, los jóvenes de la iglesia de qué saben más, de TikTok. Pregúntenle un versículo de memoria, solamente se conocen Jesús lloró y no pasan de ahí nada. Por eso es que les da sueño cuando está predicando un tema de profecía, porque están muertos espiritualmente. Porque un hermano que se duerme en el púlpito, un hermano que se duerme a la hora que está predicando, es que está en apostasía. Bíblicamente se puede demostrar eso. Los fariseos, al ver de que este niño sabía mucho de Biblia, se enojaron. Ya han notado que cuando se está refutando a alguien con la Biblia, la persona se enoja. Y sigo leyendo la cita. Le instaban a recibir las máximas tradiciones que habían sido transmitidas por los rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Noten, estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procedía de la boca de Dios, pero los fariseos no daban evidencia alguna de dónde habían obtenido esas tradiciones. ¿Porque eran tradiciones de qué? De hombre. Dice el párrafo siguiente: sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba. Un niño que sabía más que los fariseos o que un teólogo, eso los ponía rabiosos al ver de que un niño, sin haber ido a la escuela de los rabinos, sabía más que los fariseos y los doctores de la ley. ¿Y saben cómo terminó la conversación? No pudiendo convencerle al niño, buscaron a José y María y lo presentaron y presentaron su actitud disidente. ¿Qué le llegaron a decir a María, los fariseos? Tenés un hijo rebelde. ¿Pero por qué decían así? Porque Cristo no podía aceptar ¿qué? Las tradiciones de los fariseos. Ahora, voy a leer la última cita, hermanos. ¿Saben de que la historia se repite? La historia se repite. ¿Cuántos creen de que muchos adventistas, no todos, porque no hay que generalizar, muchos adventistas hoy están como los fariseos, siguiendo doctrinas y mandamientos y tradiciones de hombre? ¿Y qué pasa cuando se les dice, se les corrige? ¿Qué es lo que hacen? ¿Verdad que se ponen contentos? Gracias, hermano, porque me corrigió. Eso no lo sabía. ¿Cómo se ponen? Enojados. ¿Y cómo dicen? Este hermano, ¿qué? Mire cómo estamos hoy. Los que predican la falsedad les dicen: hermano, predicaste un buen sermón. Los que corrigen la apostasía y el pecado, ¿cómo les dicen hoy? Al revés. ¿Cómo les dicen? Igual como Cristo, los fariseos, ¿cómo le dijeron? Este niño es rebelde, es un disidente, porque no acepta lo que nosotros decimos. La historia se repite. Deseado toda la gente, página 363, párrafo 4. Elena de White hoy aplica esto a la iglesia adventista. No soy yo que lo dice ella. Ella está haciendo una aplicación homilética y lo aplica a la iglesia adventista. Y le repito la cita para que no vayan a decir, porque una vez un hermano dijo: este hermano Rafael Díaz es un chismoso, porque él creía que yo lo que estaba predicando en el púlpito era mentira, porque el hermano no leía. Por eso es que yo les doy la cita varias veces para que vayan a buscarla, para que no vayan a decir: el hermano Rafael Díaz vino a inventarse algo acá. Negativo, aquí no estamos inventándolos nada. Quiero que lean la cita, por favor, para que si tienen un problema no se vayan a meter conmigo. Y no solamente por eso ya no me vayan a dar de invitar acá a la iglesia, porque yo no tengo culpa de haber escrito esto. Fue Elena de White que dijo esto. Si usted tiene problema, rompe el libro de Elena de White, pero no se meta conmigo, porque yo no tengo la culpa. Yo he venido desde Tecoluca acá a predicar y simplemente repasé el tema para venirlo a predicar acá, pero yo no he dicho nada que me lo saqué de la manga de la camisa. Es ella que dice esto. Deseado toda la gente, página 363, párrafo 4. ¿Lo tienen? La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. ¿El qué? La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado.
aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado las de la creación divina. Los hombres, noten cómo dice la cita, los hombres se aferran a sus tradiciones y reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. ¿Con quién se enojan? Con el pobre predicador. Como dice el dicho, al chucho más seco se le pegan ¿qué? Se enojan con el predicador y dicen: hermano, ya no lo queremos invitar porque este hermano vino a ofenderlos, cuando lo que dijo el hermano está escrito. Y alimentan odio contra aquellos que quieren mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad en que se manifestó en los días de Cristo. Acerca del último pueblo está escrito: el dragón se llenó de ira contra el pueblo que guarda los mandamientos. Y noten cómo termina el párrafo siguiente. Deseado a toda la gente, página 364, párrafo 1. Noten que la historia se repite. Estamos, ¿cómo está el pueblo? Hermanos, aceptemos la verdad. ¿Ustedes creen que en la iglesia adventista hay muchos hermanos que le siguen la tradición? ¿Les gusta la tradición mundana? ¿Que todo lo que practica el catolicismo lo quieren practicar en la iglesia? Buscan tradiciones de hombre. Y miren, ¿quieren que me meten agua caliente? ¿Me dan permiso que me meten agua caliente? Escuchen. Somos tan mundanos, disculpen la palabra, somos tan mundanos que no nos importa si un 25 de diciembre cae en sábado. Nos desvelamos tomando cerveza y champán. Igual como los fariseos, que era más importante la tradición que los mandamientos de Dios. Hipócrita. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana y las costumbres de la iglesia, como dice, todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia y las tradiciones de los padres, presten atención, dice ella, a la amonestación que se encierran en las palabras siguientes: en vano me honran, practicando doctrinas y mandamientos de hombre. Hermanos, para terminar, yo les hago una pregunta, hermano. Sean sinceros en responder. La hermana Vicky decía hoy que Cristo viene pronto. ¿Cuánto creen de que Cristo viene pronto? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros, hermanos? Estamos en el gran día de la expiación. ¿Cómo está el pueblo afuera del santuario? Ayunando, pidiendo misericordia a Dios. Estamos en los últimos días, hermanos, pero hoy ¿qué es lo que está haciendo el pueblo? En lugar de prepararse, está siguiendo doctrinas y mandamientos de hombre. Yo decía, me invitaron allá a Cojutepec a predicar, y yo predicaba en una sociedad de jóvenes. Qué coincidencia que siempre que viene una tradición mundana, ¿cómo quedan las iglesias? Sean serios, hermano, en responder. ¿Cómo quedan las iglesias cuando hay una tradición mundana? Vacías. Y vienen apareciendo en enero hasta unos con goma, como los fariseos. Practican doctrinas y mandamientos de hombre. Es terrible, hermanos, ver de que estamos muriendo espiritualmente. Las iglesias que tienen que estar llenas, preparándonos, haciendo campañas evangelísticas, haciendo seminarios de profecía, orando, haciendo semanas de oración, ayunando, porque estamos en los últimos días. Nuestra mente está distraída, siguiendo como a los fariseos doctrinas y mandamientos de hombre. Esto no es broma. No importa que seamos miembros de la iglesia adventista, pero si nuestro corazón está apartado de Dios, seguimos siendo ¿qué? Hijos del diablo. Dios les bendiga, hermanos, y que esta clase haya sido para reflexionar que como pueblo hemos sido llamados para exaltar los mandamientos de Dios, no
las tradiciones de los hombres. Dios los bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tema. ¿Cuánto creen, hermanos, de que Dios nos habló en esta mañana? ¿Lo que hemos dicho es bíblico o es invento de los hombres? Todo lo que hemos dicho ha sido sostenido con la Biblia y el espíritu de profecía. Saben, hermanos, hay una cita de Elena de White donde dice de que los adventistas del séptimo día hemos sido llamados para hacer la diferencia, para proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Hemos sido llamados para predicar la poderosa hacha de la verdad. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos siguiendo, como los fariseos, doctrinas y tradiciones de hombre. Hermanos, estos temas quizás para muchos pueden ser tajantes, pero lo importante es que son verdad. En la iglesia ha entrado una gran ola de mundanalidad. Nadie la puede arrancar, solamente Dios la puede arrancar. Pero los mensajeros tienen una obligación de exhortar al pueblo y amonestarlo, porque es el mensaje que también contiene el mensaje del testigo fiel y verdadero. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta exhortación. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Señor, porque quizás nos heriste con este mensaje, pero también nos has sanado. Gracias por tu verdad, porque la verdad nos hará libre. Bendice a la iglesia acá de la central de Zacatecoluca. Bendice a sus líderes para que podamos ser luz aquí en este mundo y podamos cumplir nuestra misión de predicar los mensajes de los tres ángeles. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y hasta la próxima.